A ver, entonces, hasta el momento ya habíamos visto lo que es una transformación lineal. Y en este caso lo que vamos a ver es unas componentes aparte del dominio y del codominio de la transformación. Entonces, habíamos comentado del dominio y el codominio. El dominio pues es el espacio del cual partimos y el codominio es el espacio al cual llegamos a través de la transformación lineal. Entonces la transformación T va del dominio al codominio. Bien, pues bueno, habíamos comentado que T, que es la regla de correspondencia, es la que nos va a ayudar a pasar del dominio al codominio, la que va a relacionar cada elemento del dominio con su respectiva imagen. Entonces, si yo tengo un vector, por ejemplo, aquí, U, y tengo aquí un vector V, habíamos dicho que T de U igual a V, pues es directamente la imagen. Bien, entonces, con esto, lo que vamos a realizar, pues es directamente el análisis de algunos subespacios en particular. En este caso, vamos a analizar un subespacio que tiene una característica muy particular. Si yo tomo una transformación T y se le aplica un vector U, es posible que pueda obtener un vector nulo. Entonces, yo puedo tener diferentes vectores, por ejemplo, aquí tendría un U1, un U2. Voy a poner nada más dos vectores hasta aquí. Tales que cuando les aplico la transformación lineal, pues ambos me resultan en el vector nulo. Entonces, si yo tengo esta característica, estoy ante un subespacio que le vamos a llamar núcleo. Y de esta forma podemos encontrar lo que vendría siendo un subespacio que va a contener todos aquellos vectores que bajo la transformación lineal se va a convertir en el vector nulo. Bueno, entonces formalmente yo tengo un subespacio que le vamos a llamar n de t, donde este subespacio tiene todos los vectores u, tales que t de u me devuelve el vector nulo, considerando que u pertenece al dominio de la transformación. Entonces, en esencia lo que voy a tener es el siguiente diagrama de Venn. Tengo el dominio, tengo el codominio, y entonces todos estos vectores se van a transformar en el vector nulo. El que estoy rellenando aquí en color rojo, pues va a ser el núcleo. Bueno, es más, lo voy a poner con otro color porque casi no lo alcanzo a ver. Este es el núcleo de la transformación T, que va del dominio al codominio. Bien, de acuerdo a lo que me define esto, pues significa que yo podría encontrar
diferentes vectores que puedan pertenecer a este núcleo. Entonces, si yo tengo la transformación definida por una regla de correspondencia, voy por ejemplo a tomar una transformación T que vaya de R3 a R2. Tal que T de X, Y, Z es igual a esto. Entonces, mediante esta definición, yo puedo encontrar quiénes son todos aquellos vectores que al transformarlos me devuelva el vector nulo. Ahora, ¿cómo puedo encontrar esos vectores? Los puedo obtener de la siguiente forma. Si yo digo que mi vector U es igual a X, Y, Z, bajo mi definición de núcleo, entonces T de U tendría que ser igual al vector nulo. Bien, ustedes pueden observar que aquí U igual a X, Y, Z, pues es el vector que tengo acá. Justo este vector, pues es el vector U. X, Y, Z es el vector U. De tal forma que lo que tengo aquí expresado mediante la regla de correspondencia, pues es T de U. Y entonces, ¿cómo creen ustedes que deberíamos obtener el núcleo de una transformación lineal? ¿Qué se les ocurre considerando que esta es la definición del núcleo de la transformación? Ajá, exactamente. Dense cuenta que lo que vamos a hacer aquí no es otra cosa más que igualar la regla de correspondencia al vector nulo. Bien, ¿cuál es la razón? Si yo sé que el vector nulo es la imagen de todos los vectores U que pertenecen al núcleo y yo digo que U es el vector X, Y, Z, entonces el vector T de U pues debe ser toda la regla de correspondencia. Que vendría siendo esta. Bien, para que yo ajuste la regla de correspondencia a la definición de núcleo, entonces pues debo igualar esta regla de correspondencia a ese vector nulo. Y bueno, con base en esto, yo puedo determinar todos estos vectores, esta colección de vectores que va a estar englobados en este subespacio a partir de la regla de correspondencia. Entonces, si yo tomo en cuenta que este T de U tiene que ser igual al vector nulo, por igualdad entre este y este, pues resulta que X más 2Y menos Z y X más Y más Z, que es la regla de correspondencia de la transformación lineal, pues tendría que ser igual a 0, 0, que es el vector nulo de la transformación lineal, ¿sí? Bueno, entonces, pues dense cuenta que tengo un sistema de ecuaciones compatible porque el sistema es homogéneo, entonces forzosamente debe ser compatible. Lo que no sabemos es si es determinado o indeterminado.
Ya con las ecuaciones aquí en forma, pues ya podemos saber qué tipo de sistema de ecuaciones es, ¿no? ¿Qué tipo de sistema de ecuaciones es? Exacto. Es, es indeterminado porque tengo dos ecuaciones y tres incógnitas, entonces voy a tener múltiples soluciones. Vean qué es lo que voy a hacer. Voy a resolver el sistema de ecuaciones. Lo único que voy a hacer para estas dos ecuaciones pues es sumarlas para eliminar z. Entonces me quedaría 2x más 3y es igual a 0. Y pues voy a despejar, por ejemplo, x. X es igual a menos 3 medios de y. Bien, con esto lo que voy a hacer es sustituir esta x en la segunda ecuación para que me quede menos 3 medios de y más z es igual a 0. Menos 3 medios más 1, pues es menos 1 medio. Y entonces en consecuencia z tendría que ser igual a 1 medio de y. Bueno, eso quiere decir que el núcleo de la transformación, el núcleo de nuestra transformación t, deben ser todos los vectores del dominio. A ver, aquí quiero preguntarles. La transformación que tenemos es la que está aquí arriba. ¿Quién es el dominio de esta transformación lineal? R3, exactamente. Recordemos que habíamos dicho que el dominio pues es el espacio vectorial que se encuentra a la izquierda y el codominio es el que se encuentra a la derecha dentro de la transformación lineal. Y si lo veo en la regla de correspondencia, pues es el vector que está acompañando aquí al nombre de la regla tal cual, el nombre de la transformación, ¿no? Entonces es R3, el dominio de esta transformación es R3. El núcleo siempre debe pertenecer al dominio porque yo estoy encontrando cuáles vectores se convierten en el vector nulo. Entonces, el núcleo tiene vectores x, y, z, porque su dominio, el dominio de la transformación es R3 y el núcleo siempre pertenece al dominio. Pero estos vectores deben cumplir que x tiene que ser igual a menos 3 medios de y, y z tendría que ser igual a 1 medio de y, considerando que x, y, z pues son reales. Entonces, el vector u que pertenece al núcleo y que estamos buscando es este. Menos 3 medios de y, 1 medio de y. Sustituyendo las condiciones, las que encontramos aquí, sustituyéndolas de este lado. X, y, z están directamente sustituidas en el vector genérico que tenemos ahí en el núcleo. Y entonces el vector que pertenece al núcleo pues viene siendo este. Lo que vamos a hacer a continuación es con esta definición del núcleo voy a ver nada más rápidamente una parte que tal vez a alguien se le haga conocida. Es un ejemplo en el cual ustedes van a encontrar lo que es el núcleo de la transformación. Entonces, voy a utilizar este tipo de funciones. Tengo un espacio vectorial F que tiene las funciones de la forma ae a la x
más BE a la menos X, donde A y B pertenecen a los reales. Bien, y aquí voy a definir una transformación lineal D, cuyo dominio es F y cuyo codominio pues es el mismo espacio vectorial, de tal manera que la regla de correspondencia es la siguiente. Yo tengo la función y igual a y' más y, que vendría siendo la derivada. Considerando que esta función y pertenece al espacio vectorial f. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tratar de determinar cuál es el núcleo de esta transformación. Para hacerlo, lo más conveniente es que utilicemos una base. ¿Por qué? Recordemos que la definición de núcleo me dice, en este caso el núcleo de la transformación D van a ser todos los vectores y, todas las funciones y, que al transformarlas bajo D, pues me va a devolver el vector nulo. Considerando que y pues pertenece al espacio vectorial de funciones f que estamos trabajando. Entonces, si yo aplico la definición de núcleo hacia esta transformación lineal, pues obtendría esto. De acuerdo a lo que establecimos hace un momento respecto a la definición de núcleo y de cómo obtenerlo, pues esto quiere decir que si yo tengo una transformación lineal a la cual le quiero calcular su núcleo, pues entonces lo que tengo que hacer es igualar la regla de correspondencia al vector nulo, que en este caso en el de funciones, pues el vector nulo es 0. Bueno, ¿a alguien le parece familiar esto? Exactamente, es una ecuación diferencial. Entonces, cuando ustedes están resolviendo ecuaciones diferenciales de este tipo, en esencia lo que están haciendo es encontrando el núcleo de una transformación lineal. Recordemos que la derivada pues ya es una transformación lineal. De esta forma, pues una ecuación diferencial también va a ser una transformación lineal. Y entonces nos topamos con que el núcleo de las transformaciones aplicadas a funciones y a la derivada nos van a devolver las soluciones de una ecuación diferencial. Ahora, en ecuaciones diferenciales pues tienen métodos para resolverlas. Aquí pues vamos a hacer algo bastante obsoleto, porque lo que vamos a hacer es tomar la base del espacio vectorial. Entonces, a ver, antes de continuarle, ¿qué dimensión tiene este espacio vectorial? Tiene dimensión 2. ¿Por qué tiene dimensión 2? Ajá, exactamente, tiene dos variables independientes que serían A y B, entonces la dimensión es 2. Si escalonamos un conjunto de estos dos vectores, los ponemos sus coeficientes en una matriz, entonces vamos a encontrar que existe independencia lineal, entonces la dimensión es 2. Bueno, a ver, entonces voy a seleccionar una base muy simple. Voy a tomar e a la x y e a la menos x. Bien, pues lo que voy a hacer es transformar estos dos vectores con la regla de correspondencia de la transformación lineal que estamos trabajando. Entonces, voy a transformar, por ejemplo, e a la x según esa regla de correspondencia. La transformación me dice ahí, a la función le calculas la derivada y le sumas la función original. Pues en este caso es la misma, entonces me va a devolver 2 e a la x. Bien. Le aplicamos la transformación a la otra función. Entonces, lo que me dice la transformación lineal es, calculas la primera derivada de la función
y le sumas la función original. Y aquí nos devuelve 0. De tal forma que lo que tenemos acá, esto, coincide con esto. Lo que vendría siendo la definición del núcleo de esta transformación lineal. Entonces aquí nos damos cuenta que las funciones e a la menos x pertenecen o son parte del núcleo. Entonces, aquí lo que hicimos implícitamente con el núcleo de una transformación lineal, pues es resolver una ecuación diferencial. Aquí ya tenemos lo que sería la solución de una ecuación diferencial, utilizando lo que sabemos de álgebra lineal, que es la base, y lo que estamos conociendo hoy, pues que es el núcleo de la transformación, ¿sí? Entonces, ¿qué otras funciones pertenecerán al núcleo? ¿O solo pueden pertenecer las funciones de ese tipo? E a la menos x. Pues todas las que tengan este coeficiente, el coeficiente b. ¿Por qué? Porque dense cuenta que cuando yo transformo bajo esta regla de correspondencia a las funciones del tipo e a la x, no me devuelve el vector nulo. Eso quiere decir que las funciones que tengan e a la x no pertenecen al núcleo. En cambio, las funciones que solamente posean e a la x, pues sí me van a generar una imagen nula después de aplicarle la regla de correspondencia. Entonces, todas las funciones b por e a la menos x van a pertenecer al núcleo de esta transformación lineal. Siempre. Y entonces con álgebra lineal, con simple álgebra lineal, lo que acabamos de hacer es obtener la solución de una ecuación diferencial, ¿sí? Y esto es debido a que el núcleo de toda transformación la solución de una ecuación diferencial como estos no es otra cosa más que el núcleo de una transformación lineal. Lo que tengo aquí es esta transformación lineal. Tengo primero el espacio vectorial P. Que es este. Y tengo el espacio vectorial de matrices. Ay, esta no es, ya le estoy poniendo la regla de correspondencia. El espacio vectorial de matrices es este. Ahí está. Y tengo una transformación lineal F que va desde polinomios hasta matrices. Ahora sí, cuya regla de correspondencia es esta. Ahí está. Esta es la regla de correspondencia de la transformación lineal. Entonces, lo que quiero que hagamos es obtener el núcleo de la transformación. Y acoplando la definición de núcleo para esta transformación, pues necesito todos los vectores, todos los polinomios Q, les voy a poner los polinomios Q, tales que al transformarlos mediante f, pues me devuelvan el vector nulo.
Entonces, en este caso, el vector nulo del codominio pues vendrían siendo matrices nulas, matrices cuadradas de orden 2 que son nulas. Bueno, pues entonces este pues es el vector nulo del codominio y este pues es un vector del dominio. Porque recordemos que el dominio pues son los polinomios. Aquí nos lo indica en la transformación lineal, este es P. Y pues acá también nos indica que la transformación lineal F, ahí le puse P. F. Pues los polinomios son el dominio, ¿sí? Bien. Entonces, necesito encontrar el núcleo para esta transformación lineal. Pues bien, si ya tengo la regla de correspondencia, lo que tengo aquí es entonces la igualdad, debo hacer la igualdad entre el vector nulo y la regla de correspondencia. De tal forma que entonces obtendría este. Y entonces, pues ustedes pueden observar que obtengo el sistema de ecuaciones 2a menos b igual a 0, menos a más b igual a 0, y a más 2c igual a 0. Bien, pues teniendo en cuenta entonces este sistema de ecuaciones lineales homogéneo, pues resulta que puedo entonces obtener lo que serían las condiciones del núcleo de la transformación. A ver, de esta ecuación, de la segunda, pues están de acuerdo que A es igual a B, ¿no? Y si la sustituyo acá, como A es igual a B, pues esto me quedaría 2B menos B igual a 0. Y entonces al reducir términos, pues me queda que B es igual a 0. Si B es igual a 0, pues resulta que A es igual a 0 y al sustituir en la ecuación aquí arriba, me quedaría que C es igual a 0. Aquí podemos darnos cuenta que el sistema de todos modos sigue teniendo solución, como en los sistemas anteriores. La diferencia es que ahora tenemos un sistema compatible determinado. Y en conclusión, solo tendríamos un vector en el núcleo. Pero aquí les pregunto, en espacios vectoriales vimos que los subespacios tienen colecciones de vectores. ¿Existe algún subespacio que solo tenga un vector? Ajá, exactamente. El vector nulo es el único subespacio que solamente tiene un vector. Entonces, aquí lo que podemos establecer es que el núcleo de la transformación es el subespacio nulo. Bueno, de esta forma, el núcleo de esta transformación F son los vectores del dominio. ¿Quién era el dominio para esta transformación entre polinomios y matrices? Ahí la tenemos. Exactamente. Entonces es ax cuadrada más bx más c. Tales que se van a cumplir estas tres condiciones. Tales que a es igual a 0, b es igual a 0, c es igual a 0.
Pues considerando... Aquí ya no le voy a poner ABC que pertenecen a los reales, porque ya con la condición pues establecimos que el polinomio nulo es precisamente el núcleo de esta transformación lineal F. Bueno, a ver, voy a poner otro diagrama de Venn. Dominio, codominio. Bien, tengo una transformación lineal. ¿Qué sería esta? Entonces, aquí yo puedo tener, en esta parte, la colección de todas las imágenes. Estas vendrían siendo todas las imágenes de los elementos del dominio bajo la transformación lineal T. Bien, de esta forma, ¿qué es lo que va a suceder? Este es el subespacio que se le conoce como el recorrido. También le podemos llamar la imagen, de manera general. Entonces, este subespacio recorrido lo que va a hacer es conjuntar todas las imágenes provenientes de la transformación T. Entonces, si yo tengo aquí un vector U1, un vector U2, un vector U3, en este subespacio recorrido vamos a encontrar T de U1, T de U2, T de U3, T de todos los elementos del dominio. Eso es el recorrido de una transformación. Cada transformación lineal, como una función, tiene su recorrido, tiene su colección de imágenes. Entonces, en este caso, en el caso de las transformaciones lineales, lo que nos va a devolver es un espacio, un subespacio vectorial. Este subespacio vectorial pues contiene absolutamente todas las imágenes. Formalmente lo podemos escribir de esta forma. T del dominio, así la transformación del dominio completo, son todos los vectores V, tales que V pues es igual a la imagen de U bajo T, considerando que U pertenece al dominio de la transformación y V pertenece al codominio de esta transformación. Esa vendría siendo la definición formal de lo que sería el recorrido. Ahora, hay que considerar lo siguiente. No en todas las transformaciones lineales vamos a poder obtener todos los elementos del codominio. Hay algunas funciones, así como hay algunas transformaciones, así como en las funciones, en las cuales no podemos alcanzar todos los elementos del codominio. Entonces, es necesario que contemplemos que de manera general el recorrido es un subespacio. Siempre va a ser un subespacio. Habrá algunas ocasiones en las cuales llegue a ser todo el espacio vectorial codominio, pero no siempre sucede de esa manera. Bien, pues bueno. Ahora, si yo quiero obtener cuál es el recorrido de la transformación lineal, pues lo que necesito hacer es tomar un conjunto representativo de ese recorrido para poder obtenerlo. ¿Ustedes conocen algún conjunto representativo de un espacio vectorial? Algo que me represente a todos los vectores de un espacio. Ajá, ¿y qué más?
Mm, una base, exactamente. Entonces, entonces, lo que necesitamos es una base. Pero aquí les pregunto, como no conocemos el recorrido, ¿de dónde sí podríamos sacar la base? No podemos sacarla del codominio, porque no sabemos si todos los vectores del codominio se encuentran dentro del recorrido. Entonces, ¿de dónde obtendrían una base? El dominio. Entonces, vean qué es lo que va a suceder. Voy a tener lo siguiente. Voy a tener una base del dominio, que es B. Voy a tener los vectores U1, U2 y hasta UN. Bueno, U3. En lugar de UN voy a usar U3. Nada más con 3 vectorcitos. Y voy a tener una transformación lineal T que va a ir del dominio al codominio. De tal forma que voy a tener las imágenes de U1 como V1, de U2 como V2 y de U3 como V3. Bueno, entonces eh, ya tengo aquí la transformación, ya tengo la base del dominio. Bueno, pues lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo quiero generar un vector en el dominio, primero vamos a trabajar en el dominio. Recuerden lo que les comenté la semana pasada. Siempre trabajamos primero en el dominio y después nos pasamos al codominio. Entonces, trabajo primero en el dominio. Yo puedo hacer la siguiente combinación lineal. Y que esto me devuelva el vector U. De manera genérica, ¿no? Bueno, pues bien, yo le puedo aplicar a esta combinación lineal en el dominio la transformación lineal. Como es transformación lineal, pues me va a quedar de esta forma. Los escalares salen de la transformación. Ahí lo tengo. Y entonces puedo sustituir estas imágenes. Las puedo sustituir en la combinación lineal. A final de cuentas ya sé que T de U1 es V1. Entonces esto me quedaría como alfa 1 V1. Este sería alfa 2 V2 y alfa 3 V3. Y esto sigue siendo igual a T de U. Bien, ahora, este que tengo aquí, pues es otro vector cualquiera. Le puedo llamar V. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que este es el vector V. Y toda la demás combinación lineal, pues se queda exactamente igual. De esta manera. ¿Y a qué se parece esta combinación lineal? Esta que tengo aquí no se parece a la combinación lineal de la que iniciamos.
Bueno, aquí les hago una pregunta. Como estas dos se parecen, eh, pues nos ayudan a generar tanto una combinación lineal en el dominio, transformándola y obteniéndola en el codominio, nos va a ayudar a generar un espacio vectorial, un subespacio en particular. Porque recordemos que la combinación lineal que armamos aquí nos devuelve automáticamente todos los vectores que ustedes quieran. Todos los vectores que pertenecen al dominio. Es la combinación lineal para generar un espacio vectorial. Si yo lo transformo, pues voy a seguir manteniendo esa propiedad de generar vectores mediante combinaciones lineales. La diferencia es que aquí ya la tengo en el codominio. Ahora, aquí les hago una pregunta. ¿Cuál es la relación entre la combinación lineal en amarillo y la combinación lineal en color azul? ¿Están de acuerdo que esta, pues es la que les marqué aquí, ¿no? Bueno, y si yo me voy a la definición del recorrido de la transformación, no es precisamente la condición que tengo aquí. Son exactamente la misma, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo, la relación entre estas dos combinaciones lineales, estas que tienen ahí, es que una, la combinación lineal con V, es la imagen de la combinación lineal de U bajo la transformación lineal T, pues porque es lo que acabamos de hacer en todos estos pasos. La combinación lineal la fuimos transformando para obtener la combinación lineal en V. Bueno, pues resulta entonces que si yo tengo en la combinación lineal del dominio en color amarillo lo que vendría siendo una base, cuando yo lo transforme voy a seguir conservando la capacidad de generar el espacio vectorial. Porque recordemos que las transformaciones lineales deben preservar las operaciones dentro de los espacios. Y al conservar las operaciones conservan sus propiedades. De tal forma que si yo transformo una base, la base de vectores que tengo aquí, lo que voy a obtener es directamente un conjunto generador. Aquí no necesariamente tiene que ser una base. La próxima semana ya vemos en qué casos específicamente si encontramos que es una base. Lo que voy a obtener al transformar una base bajo una transformación lineal T es un conjunto generador. Y ese conjunto generador me va a indicar cuál es el recorrido de la transformación. Entonces, la relación que hay entre una combinación lineal de una base en el dominio con la combinación lineal de sus correspondientes imágenes es que en el dominio me genera todo el espacio vectorial y en el codominio me genera el subespacio recorrido. Lo voy a poner en un diagrama de Venn. Si yo tengo aquí el dominio generado por una base, voy a tener aquí el codominio y al momento de realizar la transformación lineal sobre esta base, pues voy a obtener este subespacio. Que vendría siendo el recorrido, ¿sí? En particular, cuando yo hago la transformación de la base hacia el recorrido, digámoslo así, que la imagen de la base es un conjunto generador del recorrido.
Eso es lo que estoy obteniendo al momento de transformar una base. Siempre voy a obtener un conjunto generador del recorrido. Entonces, tengo el espacio vectorial siguiente. El espacio de matrices triangulares superiores. Donde voy a decir que estos coeficientes primero son reales. Y entonces tengo lo siguiente. La imagen de estas matrices me devuelve estos números complejos. ¿Qué sería este? Bueno, entonces lo que tengo aquí es una base de matrices que se convierten en complejos. Y pues esta base se transforma considerando T, que va de matrices a números complejos. Entonces las matrices son M, que tenemos ahí arriba, y tenemos las imágenes de una base, porque ustedes pueden ver que es la base natural del espacio vectorial M, expresadas de esta forma. Así están las imágenes de estas matrices. Pues bien, lo que tenemos aquí es directamente la transformación de una base del dominio en un conjunto generador del recorrido. Esta matriz, esta y esta son una base de M, que es el dominio. Y este número complejo, este y este, forman un conjunto generador del recorrido. Bien. Entonces, con estas tres imágenes vamos a poder encontrar cuál es el recorrido de la transformación. Y entonces, tomando en cuenta el recorrido de la transformación, pues ya podemos saber si esta transformación convierte todo el dominio en todo el codominio o solamente en una parte de él, ¿sí? Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cómo obtendrían el espacio generado por este conjunto de números complejos? Con una combinación lineal, exactamente. Entonces, recordemos que todo espacio vectorial lo podemos generar mediante una combinación lineal. Pues bueno, a ver. Primero, la combinación lineal en el dominio me quedaría de esta forma. Ahí tengo la combinación lineal entonces. Bien. Esta combinación lineal pues tendría que estar igualada a un vector genérico que puede ser A, B, 0, C. Y entonces cuando aplico la transformación lineal,
me quedaría esto. Bien. Bueno, aquí me quedaría T. T de A, B, 0, C. Bien. Ahora, puedo sustituir las imágenes. Entonces, la imagen del primer vector era 2 más 3i. La imagen del segundo vector era menos 1 más 2i. Y la imagen del tercer vector, 1 más 2i. Bien. Ahora, ¿cuál sería la imagen de AB0C? Como AB0C es una matriz y bajo esta regla de correspondencia, bajo esta transformación lineal, me la está transformando, me la está convirtiendo en una matriz, en un número complejo, pues entonces este debe ser el número complejo, por ejemplo, x más y. Digo, le pueden poner las componentes que ustedes quieran. Entonces, lo que estamos estableciendo aquí es única y exclusivamente que una matriz bajo la transformación lineal T se va a convertir en un número complejo x más y. Eso es lo único que estamos estableciendo aquí. Bajo esta transformación lineal pues podemos encontrar que en el codominio se plantea automáticamente la combinación lineal que tenemos ahí. Y pues es la combinación lineal que hemos trabajado para encontrar el espacio o el subespacio generado, ¿no? Yo puedo poner los coeficientes de estos vectores como columnas y podemos escalonar para encontrar cuál es el subespacio que se genera. Aquí voy a hacer dos transformaciones lineales. La primera es al renglón 1 lo voy a multiplicar por menos 1 y le voy a sumar el renglón 2 para sustituir el renglón 1. Bien, la razón de que voy a hacer esto es para dejar un pivote 1 en el ángulo superior izquierdo. Entonces, 2 por menos 1 pues es menos 2 más 3. Y ahí me quedó el 1 que les comentaba. Menos 1 por menos 1 es 1 más 2, 3. Menos 1 por 1 es menos 1, más 2 es 1. Y de este lado me quedaría menos x más y. El otro renglón lo voy a dejar igual. Entonces, el objetivo de aplicar esta transformación elemental es nada más que me haya quedado un 1 como pivote. No tenía otro objetivo. Bueno, ahora sí puedo aplicar otra transformación lineal. Puedo aplicar menos 3R1, le sumo R3 y voy a sustituir R3, R2. Y voy a sustituir R2. Entonces el vector me va a quedar 1, 3, 1, menos x más y. Entonces multiplico por menos 3 el primer renglón y le sumo el segundo. Aquí me va a quedar 0. Menos 3 por 3, menos 9 más 2, menos 7. Menos 3 por 1, menos 3 más 2, menos 1. Menos 3 por x, pues es 3x. Y menos 3 por y es menos 3y. Más y, menos 2y. Bueno, a ver. Quiero que me digan. ¿Qué condiciones o qué restricciones va a tener este subespacio generado? ¿Cómo veíamos las restricciones? Exactamente, con ecuaciones degeneradas. Después de escalonar este sistema de ecuaciones, ¿hay ecuaciones degeneradas?
No. Entonces, este es un sistema de ecuaciones lineales compatible. Y recordemos que el sistema de ecuaciones lineales compatible nos indicaba que se genera todo vector con esta combinación lineal. En este caso, los vectores que se están generando pues vendrían siendo números complejos de la forma x más y. Bien, pues resulta que cuando yo transformo la base del dominio de las matrices que tenía aquí, la transformo bajo T, obtengo el conjunto generador del recorrido, que sería expresado mediante esta combinación lineal. Esta. Ay, ya se me fue ahí la pluma. Esta. Entonces, con esa combinación lineal, yo puedo encontrar cuál es el recorrido de la transformación, porque recordemos que esa combinación lineal viene de las imágenes de una base del dominio. Entonces, mediante la generación del subespacio vectorial, yo puedo encontrar quién es el recorrido de la transformación. Entonces, al aplicar la combinación lineal del conjunto generador, pues llegamos a que no existen condiciones. El sistema de ecuaciones lineales que encontramos es compatible. Por lo tanto, concluimos que esa combinación lineal puede generar a cualquier vector de la forma x más y. Estos. Todo vector x más y se puede generar mediante la combinación lineal de las imágenes de la base del dominio. Por lo tanto, el recorrido de la transformación, pues en este caso es igual al conjunto de números complejos, que es el codominio de la transformación. Entonces, aquí podemos establecer que todos los elementos del dominio de la transformación T se convierten en todos los elementos del recorrido del codominio de esta misma transformación. Cada matriz se va a convertir en un número complejo. Vamos a encontrar el recorrido de esta transformación lineal. Esta vez tengo una transformación que va de polinomios en este caso estos polinomios son de grado menor o igual a 2, de grado menor o igual a 1, y la transformación lineal, esta vez le voy a llamar G. La transformación lineal G toma polinomios, su dominio es polinomios, y me arroja vectores de R2. La regla de correspondencia, aquí se les va a dar regla de correspondencia, es G de AX más B Ay, no es R2, es R3. Este no es R2, este es R3. Me va a devolver estos vectores. Bueno, entonces, pues vamos a encontrar cuál es el recorrido de esta transformación. Ahora, primero, lo que siempre debemos hacer antes de trabajar cualquier transformación lineal. ¿Quién es el dominio?
Exacto, el dominio son los polinomios. Y en consecuencia, pues el codominio pues es R3. Bien, a ver, ¿qué dimensión tiene el espacio de polinomios? Ajá, exactamente, tiene dimensión 2. Por lo tanto, ¿cuántos vectores deben existir en su base? 2 también. Entonces tengo la base, pues voy a tomar la base natural. Así como lo habíamos comentado, de preferencia usemos una base natural para no complicarnos mucho en este momento. Y entonces ya tengo la base. Pues bien, lo que voy a hacer entonces es aplicar la combinación lineal en el dominio para que podamos entonces encontrar la combinación lineal en el codominio. Y con eso podamos saber quién es el recorrido. Pero antes, a diferencia del ejemplo anterior, aquí no tengo las imágenes. Entonces, primero debo encontrar cuáles son las imágenes de mi base. Pues voy a aplicar la regla de correspondencia. A ver, quiero transformar el vector g de x bajo esta regla de correspondencia que tengo acá. Bueno, ¿qué es lo que hago? ¿Cuáles son los coeficientes de x? ¿Cuánto vale a para x? 1. ¿Y cuánto vale b? 0. Bien. Pues entonces, ese a igual a 1, b igual a 0, nos van a ayudar a evaluar la regla de correspondencia. ¿Sí? Entonces, donde vea a, sustituyo 1, donde vea b, sustituyo 0. ¿Cuál es la imagen de x bajo g? Exactamente. Entonces, cuando sustituyo a igual a 1, b igual a 0 en la regla de correspondencia, obtengo el vector 3, 1, 1. Bien. A ver, ahora hago lo mismo con 1. Al polinomio 1 le aplico la transformación lineal g. Y pues en este caso a va a valer 0 y b va a valer 1. ¿Qué imagen tiene 1 bajo la transformación lineal g? Exacto. Menos 1, 2 y 1. Bien. Ahora sí, ya puedo aplicar la combinación lineal. Entonces, aplico la combinación primero en el dominio. Pues alfa por x más beta por 1, esto me tiene que devolver el polinomio ax más b. Le aplico la transformación lineal g. Sería aquí la imagen de 1 bajo g. Y la imagen de x bajo g. Bueno, ya puedo sustituir las imágenes porque estas dos que tengo aquí, esta y esta, fueron las que obtuvimos aquí arriba. Entonces, ya una vez que aplico la transformación lineal, puedo calcular la imagen. Puedo sustituir la imagen, no calcularla, esas ya están hechas. Bien, ahora, si yo tomo un polinomio y le aplico la transformación g, de acuerdo a lo que a la forma en la que se definió g, ¿qué es lo que me tiene que devolver? Tengo un polinomio, le aplico g
¿Y cuál va a ser la imagen del polinomio, de un polinomio bajo G? En general de AX más B sí sería la regla de correspondencia. Pero vamos a tratarlo de una forma más genérica. Un vector con tres componentes, exactamente. Entonces, si yo tomo AX más B, le aplico la transformación G, obtengo un vector de R3, que es el codominio. Le puse ahí el vector MNP, puede ser cualquier otro vector con cualesquiera componentes, siempre y cuando sea variable. Ahora, ustedes pueden observar aquí que ya tengo una combinación lineal en el codominio. Ya que tengo la combinación lineal en el codominio, pues puedo realizar el procedimiento que utilizamos para la generación del subespacio vectorial. Coloco mis vectores en forma de columna. Ya tengo mi matriz formada. Y entonces vamos a encontrar el subespacio generado. Aquí lo que voy a hacer es el renglón 1 lo voy a intercambiar con el renglón 3. Ahí está. Y entonces ahora sí aplico las otras transformaciones elementales. R1 le resto R2. Va a sustituir R2. Y R1 lo multiplico por menos 3. Le sumo R3 para sustituir R3. Bueno, el R1 lo voy a dejar igual. Entonces hago la resta. R1 menos R2 me queda 0, menos 1 y P menos N. Y para el otro me queda menos 3 por 1, menos 3, más 3 es 0, menos 3, menos 1, menos 4. Y aquí me va a quedar M menos 3P. Y ya no me va a alcanzar. A ver, voy a poner la matriz más abajo. A ver, ahí está bien. Entonces lo único que voy a hacer es quitar esto. P menos N más P. Y en el otro me iba a quedar ¿qué? M menos 3P. Sí, ahí está. Bien. Por último, la última transformación sería menos 4R2 le sumo R3 y sustituyo R3. Me queda 1, 1P, 0 menos 1 menos N más P. Y entonces este me queda 0. Menos 4 por menos 1 es 4, menos 4, 0. Menos 4N más M. Y menos 4P menos 3P menos 7P. Bien, a ver, ¿aquí qué sucedió?
¿Aquí existe o no existe una ecuación degenerada? Esta última es una ecuación degenerada. Entonces, resulta que el conjunto generador que estamos trabajando en este caso me arroja un subespacio. Voy a despejar, por ejemplo, de aquí M. M es igual a 4n más 7p. Entonces, aquí lo que podemos observar es que cuando transformamos la base de vectores del dominio x y 1 y obtuvimos este conjunto generador del recorrido, no estamos obteniendo todo el codominio, solamente estamos obteniendo un subespacio. En términos de diagrama de Venn, ya se me acabó el espacio. Lo voy a poner así. En términos del diagrama de Venn, esto se está transformando en solo un subespacio aquí. Este que está aquí. Entonces, este sería mi espacio de polinomios y este sería mi espacio de R3. En un diagrama de Venn, así es como lo estaríamos viendo. De tal forma que el espacio generado por las imágenes de la base sería el siguiente. El recorrido de la transformación debe cumplir con esta condición, ¿sí? Entonces, esta condición de m igual a 4n más 7p me debe arrojar el siguiente subespacio vectorial. Todos los vectores m, n, p, tales que m es igual a 4n más 7p, considerando a m, n y p que pertenecen a los reales. Y pues este sería el recorrido de la transformación G. Entonces, todo el espacio de polinomios transformado bajo G me va a devolver vectores de esta forma. No voy a poder alcanzar cualquier otro vector del codominio. Solamente vectores que contemplen esta condición. Entonces, todo vector del dominio, al transformarse bajo G, me va a devolver esto. Y este es el recorrido de la transformación.